Hay una paradoja que muy poca gente se atreve a admitir en voz alta. Cuanto más aprietas el control sobre tu vida, más se te escapa de las manos. Lo intentas con el trabajo, con las relaciones, con los planes que construyes piedra a piedra, y aún así, sientes que algo siempre falta, que siempre hay una pieza que no encaja, que el puzzle nunca termina de completarse. Y entonces, aprietas más, te esfuerzas más, corres más rápido, y el resultado es siempre el mismo: agotamiento, frustración, y esa sensación silenciosa de que estás viviendo en la dirección equivocada. Lo que nadie te enseñó es que la vida no se conquista luchando contra ella. Se recibe cuando aprendes a abrirte. Y eso, precisamente eso, es lo que los grandes filósofos estoicos comprendieron hace más de 2000 años y que la ciencia moderna está comenzando a confirmar con datos y experimentos. El estado mental desde el que actúas importa tanto como la acción misma, porque no es lo que haces lo que define lo que atraes, es quién eres cuando lo haces. Este no es un discurso de autoayuda fácil. No te voy a pedir que pegues frases bonitas en el espejo, ni que visualices un Lamborghini mientras desayunas. Lo que te voy a mostrar hoy es algo más profundo, más antiguo y mucho más poderoso. Son 10 principios que, si los integras de verdad en tu vida, no solo cambiarán cómo piensas, sino lo que eres capaz de crear. Y antes de que llegues al último, ya entenderás por qué todo lo que has intentado hasta ahora tal vez no ha funcionado como esperabas. Pero primero, necesito contarte una historia. En un valle pequeño, rodeado de colinas secas, vivía una joven llamada Luna. No era la más fuerte del pueblo, ni la más rica, ni la que más trabajaba, pero era conocida en toda la comarca por una cosa: todo lo que Luna deseaba, tarde o temprano, aparecía en su vida. No de golpe, no de forma dramática, sino con la suavidad de quien sabe que lo que pide ya está en camino. Su abuela, una mujer de manos rugosas y ojos profundos como pozos, le había enseñado desde niña que los pensamientos no son simples ruidos mentales, son semillas, y como cualquier semilla, lo que importa no es solo cuál plantas, sino en qué tipo de tierra la siembras. Una mente agitada, llena de miedo y prisa, es tierra árida. Una mente serena, atenta y agradecida, es tierra fértil donde cualquier deseo puede echar raíces. Un día, Luna decidió que quería transformar el terreno seco que rodeaba su casa en un jardín vivo. No tenía dinero, ni herramientas especiales, ni vecinos dispuestos a ayudarla. Lo que tenía era algo que la mayoría de la gente descarta como ingenuo: una imagen clara en la mente, y la calma suficiente para sostenerla sin desesperación. Cada mañana, antes de que el sol terminara de salir, Luna se sentaba en el suelo de ese terreno seco, cerraba los ojos y lo veía. Veía las flores, olía el agua, escuchaba el murmullo de un pequeño arroyo que en su imaginación serpenteaba entre los árboles cargados de fruta. No lo veía como un sueño lejano, lo veía como algo que ya existía, solo que todavía no había llegado al plano de lo visible. Los vecinos la miraban con lástima al principio, después con burla. «¿Qué espera que crezca en esa tierra?», murmuraban. Pero Luna no les prestaba atención, no porque fuera arrogante, sino porque había aprendido algo que ellos aún no: que la duda de los demás solo tiene poder si tú se lo das. Pasaron las semanas, y entonces ocurrió algo que nadie supo explicar. Pequeños brotes comenzaron a emerger del suelo. Un hilo de agua apareció donde antes había tierra agrietada. Los pájaros empezaron a visitar ese rincón, y un día, sin que nadie pudiera señalar exactamente cuándo había comenzado, el jardín de Luna era el más hermoso del valle. Los vecinos acudieron a verla, asombrados. Le preguntaron cuál era su secreto, y Luna sonrió con esa calma que los confundía y respondió: «No hay secreto, solo hay una forma de plantar correctamente. Primero preparas la tierra,
luego siembras con intención. Y después, lo más difícil, confías en que el proceso sabe más que tú. La moraleja no es que los jardines crecen solos, es que lo que siembras en tu mente, con coherencia y calma, termina floreciendo en tu realidad. Esa es la base de todo lo que viene a continuación. El primero de estos principios es quizás el más contraintuitivo de todos, y por eso es el más importante. La mente, en reposo, no es una mente inactiva, es una mente poderosa. La mayoría vivimos como si la productividad y el movimiento constante fueran señales de progreso. Nos sentimos culpables cuando paramos. Interpretamos la calma como pereza, pero lo que la neurociencia ha confirmado en las últimas décadas es algo que los estoicos ya sabían instintivamente. El cerebro en estado de relajación profunda trabaja de una forma cualitativamente diferente. No menos, sino mejor. Las conexiones que hace son más creativas, más integradas, más capaces de ver patrones que la mente acelerada simplemente no puede distinguir. Piensa en tu mente como un lago. Cuando está en calma, su superficie refleja todo con precisión. Puedes ver el cielo, los árboles, tu propio rostro, pero cuando está agitado por el viento, esa misma superficie no refleja nada con claridad. Todo se deforma. Lo mismo ocurre con tus deseos y tus metas. Cuando tu mente está en estado de alarma constante, no puedes ver con nitidez lo que realmente quieres. Y si no puedes verlo con claridad, no puedes movilizarte hacia ello de forma efectiva. La relajación no es un estado pasivo, es el estado en el que tu subconsciente, esa parte de ti que procesa millones de datos por segundo sin que te des cuenta, puede comunicarse contigo sin interferencias. Es en ese estado donde emergen las ideas brillantes, las soluciones inesperadas, las intuiciones que cambian el rumbo de una vida. No es magia, es biología. Cuando el cuerpo libera la tensión acumulada, el cerebro accede a recursos que el estrés mantiene bloqueados. Así que antes de lanzarte a la acción, antes de planificar, de empujar, de correr, hay un paso previo que casi nadie da: quietarse, respirar, permitir que la mente baje de revoluciones. No para siempre, solo lo suficiente para ver con claridad. Como los estoicos defendían con firmeza, la verdadera fortaleza no nace de la agitación, nace de la serenidad. El segundo principio habla de algo que la cultura moderna ha convertido en virtud, cuando en realidad es una trampa: el control. Vivimos obsesionados con controlarlo todo. El resultado de las conversaciones, el comportamiento de los demás, los plazos del trabajo, la opinión que los otros tienen de nosotros. Y hay algo casi irónico en esto. Cuanto más intentamos controlar, más ansiedad generamos. Porque el control absoluto es una ilusión. Siempre lo ha sido. La realidad es demasiado vasta, demasiado compleja, demasiado viva para caber dentro de nuestras previsiones. Marco Aurelio, uno de los emperadores más poderosos de la historia romana, y al mismo tiempo, uno de los filósofos estoicos más profundos, lo escribió en sus diarios personales, esos textos que nunca tuvo intención de publicar. No puedes controlar lo que ocurre, solo puedes controlar cómo respondes a lo que ocurre. Esa distinción, que parece simple, lo cambia todo. Imagina que estás en una montaña rusa. Puedes gritar, aferrarte al asiento con los nudillos blancos, cerrar los ojos y rezar. O puedes aceptar que el trayecto ya está diseñado, que no vas a cambiar los rieles a mitad del recorrido, y entonces, desde esa aceptación, decidir cómo quieres vivir ese trayecto. La resistencia no cambia la montaña rusa, solo hace que el viaje sea más agotador. Esto no significa rendirse, no significa pasividad, significa elegir con inteligencia dónde poner tu energía. Y cuando dejas de gastar esa energía en resistir lo que no puedes cambiar, de repente tienes mucho más disponible para crear lo que sí está dentro de tu alcance.
Una de las prácticas más sencillas para comenzar a soltar el control es la atención plena, que no es ni más ni menos que aprender a observar sin reaccionar automáticamente. Cuando estás atrapado en el tráfico y sientes que la frustración sube como marea, tienes dos opciones. La primera es dejarte arrastrar por ella, pensar en todo lo que estás perdiendo, en lo incompetentes que son los demás conductores, en cómo el día ya está arruinado. La segunda es dar un paso atrás dentro de ti mismo, observar la frustración como si fuera un objeto que puedes mirar sin que te consuma, y elegir cómo quieres usar ese tiempo. Esa segunda opción es la que te devuelve el poder real. El tercer principio es uno que se menciona mucho pero se practica poco, quizás porque parece demasiado simple para ser verdad. La gratitud genuina es uno de los estados mentales más poderosos que existen para alterar lo que atraes a tu vida. No hablo de repetir en voz alta que estás agradecido mientras por dentro te consumes en la queja. Hablo de ese momento real en el que te detienes, miras lo que ya tienes y lo ves. No lo das por sentado. Lo ves. La salud que hoy tienes, la persona que te escucha, la comida que está en tu mesa, el hecho de que estás aquí, en este momento, con la capacidad de cambiar el rumbo de tu historia. Desde el punto de vista neurológico, la gratitud activa el sistema de recompensa del cerebro y libera dopamina y serotonina, las mismas sustancias que el cerebro produce cuando experimenta algo positivo. Esto no es metáfora, es química, y esa química cambia literalmente el estado desde el que percibes el mundo. Desde un estado de gratitud, las oportunidades que antes pasaban desapercibidas comienzan a hacerse visibles, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has cambiado la frecuencia desde la que lo miras. Una práctica concreta es simple. Cada noche, antes de dormir, escribe 3 cosas por las que ese día puedas estar genuinamente agradecido. No hace falta que sean grandes. De hecho, cuanto más pequeñas sean las cosas que encuentras para agradecer, más profundo es el entrenamiento, porque estás enseñando a tu mente a buscar lo que funciona, en lugar de lo que falta. Y lo que tu mente busca es lo que termina viendo. El cuarto principio amplía esto y lo conecta con algo que muchos llaman ley de la atracción, aunque merece una comprensión más matizada que la que suele darse en los círculos de autoayuda superficial. La idea central es real, aunque mal explicada con frecuencia. No se trata de que desear algo con suficiente intensidad haga que caiga del cielo. Se trata de algo mucho más preciso. El estado emocional desde el que vives cada día determina qué tipo de decisiones tomas, qué oportunidades reconoces, qué personas atraes a tu entorno y cómo respondes a los obstáculos. Y todo eso, sumado, determina el tipo de vida que construyes. Alguien que vive desde el miedo toma decisiones teñidas de miedo. Alguien que vive desde la escasez interpreta cada situación a través de ese filtro. Pero alguien que ha entrenado su mente para vivir desde la abundancia, desde la confianza, desde la calma, toma decisiones diferentes, ve posibilidades donde otros ven muros y persiste donde otros abandonan. No es misterio, es matemática humana. El quinto principio habla de la atención como recurso escaso y sagrado. En un mundo diseñado para secuestrar tu atención, aprender a dirigirla con intención se ha convertido en uno de los actos más revolucionarios que puedes hacer. Cada notificación, cada titular diseñado para generar indignación, cada scroll interminable, está entrenando tu mente para vivir en modo reactivo. Y una mente reactiva no es una mente creadora, es una mente consumida. La meditación, en su forma más simple, no es otra cosa que el entrenamiento de la atención. No se trata de vaciar la mente, que es imposible, sino de aprender a notar cuándo la atención se ha ido y traerla de regreso. Ese gesto, repetido cientos de veces en cada sesión, es como levantar pesas para el músculo de la concentración. Con el tiempo,
Te vuelves capaz de dirigir tu atención hacia lo que eliges, en lugar de que sea el ambiente el que decida por ti. Y cuando esa atención está enfocada en tus deseos más profundos, en tus metas con claridad, en las emociones que quieres cultivar, algo empieza a ocurrir que parece milagroso, pero no lo es. Tu cerebro, diseñado evolutivamente para encontrar lo que busca, comienza a detectar en el entorno todo lo que está relacionado con esa búsqueda. Oportunidades que siempre estuvieron ahí, pero que antes no registrabas. Personas que pueden abrirte puertas, ideas que conectan puntos que antes parecían inconexos. El sexto principio ocurre cada noche, mientras duermes, y la mayoría de la gente lo desperdicia completamente. El estado hipnagógico, ese umbral entre la vigilia y el sueño, es uno de los momentos de mayor plasticidad cerebral del día. En ese estado, la mente está especialmente receptiva a las sugestiones, las imágenes y las emociones. Los creadores, los innovadores, los artistas de todas las épocas han reportado que sus mejores ideas llegaron en ese umbral. Thomas Edison dormitaba en su silla con una bola de metal en la mano para despertarse justo cuando caía, en ese estado liminal, y anotaba todo lo que veía. Lo que siembras en tu mente en los últimos minutos antes de dormir es lo que tu subconsciente procesa durante las horas siguientes. Si te vas a dormir con el teléfono en la mano, consumiendo noticias o discusiones en redes sociales, eso es lo que tu mente digiere mientras descansas. Pero si te permites unos minutos de quietud antes de cerrar los ojos, si visualizas con calma y con emoción lo que deseas construir, si sientes, aunque sea por un instante, cómo se siente vivir desde ese lugar al que aspiras, estás usando ese tiempo de una forma radicalmente diferente. El sueño no es solo recuperación física, es consolidación. Lo que tu mente toca con atención antes de dormir, lo integra con mayor profundidad. Esto no reemplaza la acción, la potencia. El séptimo principio tiene que ver con los rituales de la mañana, y no porque sea una moda en Internet, sino porque hay una razón neurológica sólida detrás de ellos. Al despertar, el cerebro pasa por un estado similar al hipnagógico, pero en sentido inverso. Durante aproximadamente los primeros 20 minutos después de despertar, las ondas cerebrales están en un rango que favorece la sugestión y la programación mental. Es como si el sistema operativo de tu mente estuviera cargando, y en esos minutos tienes una ventana para elegir desde dónde vas a cargar ese día. La mayoría de la gente usa esa ventana para revisar el teléfono, sumergirse en noticias o entrar en modo urgencia antes de que el día haya empezado. Y con eso, sin saberlo, está eligiendo el estado mental desde el que van a operar las siguientes horas. Una alternativa simple. Antes de tocar cualquier pantalla, tómate unos minutos para respirar conscientemente. Piensa en 3 cosas por las que hoy puedas estar agradecido. Visualiza, aunque sea brevemente, cómo quieres que sea ese día. No en términos de eventos que necesitas controlar, sino en términos del estado interno desde el que quieres vivirlo. Calmado, atento, abierto. Desde ese estado, las mismas circunstancias se viven de manera completamente diferente. El movimiento también importa. No hace falta un maratón al amanecer. Basta con caminar unos minutos, estirarse, mover el cuerpo de alguna forma. El movimiento físico activa el sistema linfático, oxigena el cerebro y libera las tensiones que el cuerpo acumula durante el sueño. Es como reiniciar el sistema antes de empezar a trabajar. El octavo principio es la visualización, pero no como escapismo, sino como herramienta de precisión. Existe una diferencia fundamental entre soñar despierto y visualizar con intención. El primero es pasivo, difuso, sin ancla en el presente. El segundo es activo, específico, y está conectado con una emoción real. Y esa emoción es la clave. Cuando visualizas algo que deseas y al mismo tiempo sientes,
aunque sea levemente, la emoción que ese logro te produciría, tu cerebro no distingue completamente entre la experiencia imaginada y la real en términos de respuesta neurológica. Las mismas redes neuronales se activan, y cuando esas redes se activan repetidamente, se fortalecen. Esto es lo que los neurocientíficos llaman neuroplasticidad. El cerebro cambia físicamente en respuesta a los pensamientos que repetimos. Para visualizar con eficacia, primero necesitas entrar en un estado de relajación. Siéntate en un lugar tranquilo. Cierra los ojos. Respira profundamente varias veces hasta que sientas que la tensión en tus hombros, en tu mandíbula, en tu pecho, comienza a aflojarse. Una vez que estás en ese estado, comienza a imaginar lo que deseas con todos los sentidos posibles. No solo lo veas, escúchalo, siéntelo en el cuerpo, huélelo si puedes. Cuanto más vívida y multisensorial sea la visualización, más profundamente la procesa el cerebro. Y luego, cuando abras los ojos, actúa. Porque la visualización sin acción es fantasía, pero la acción sin visualización es ruido. Juntas, forman algo mucho más poderoso que cualquiera de las dos por separado. El noveno principio es el más físico de todos, y también el más accesible: la respiración consciente. Respiramos unas 20.000 veces al día, y la inmensa mayoría de esas respiraciones son cortas, superficiales, cargadas de tensión sin que nos demos cuenta. Esa forma de respirar le dice al sistema nervioso autónomo que hay peligro, que el cuerpo debe estar en alerta, que los recursos deben dirigirse a la supervivencia inmediata y no a la creatividad, ni a la paz, ni a la conexión. Una sola respiración profunda, lenta, controlada, activa el nervio vago y pone en marcha el sistema nervioso parasimpático, el que se encarga del descanso y la recuperación. En cuestión de segundos, la frecuencia cardíaca baja, los músculos se relajan y el cerebro pasa de modo reactivo a modo reflexivo. Es literalmente el botón de pausa que llevas contigo a todas partes y que nunca te cobran. La técnica es simple. Inhala lentamente por la nariz contando hasta 4. Sostén el aire contando hasta 4. Exhala lentamente por la boca contando hasta 8. Repite esto 4 o 5 veces. Con eso basta para cambiar el estado interno de forma medible. Haz esto antes de una reunión difícil, antes de tomar una decisión importante, antes de dormir, o simplemente cuando sientas que el día te está aplastando. Y cuando lo conviertas en un hábito, cuando tu cuerpo aprenda a volver a ese estado de calma como quien vuelve a casa, notarás que las decisiones que tomas desde ahí son cualitativamente diferentes, más claras, más alineadas con lo que realmente quieres, menos contaminadas por el miedo, la prisa o la reactividad. El 10º principio, el último, y posiblemente el que más resistencia genera en un mundo que glorifica el ruido, es el silencio. No el silencio como ausencia, sino el silencio como presencia, como estado activo de escucha, como el espacio donde ocurre lo que el ruido constante no deja ver. Epicteto, que nació esclavo y se convirtió en uno de los filósofos más respetados de su época, decía que tenemos 2 orejas y una boca por una razón, y esa proporción aplica no solo a cómo escuchamos a los demás, sino a cómo nos escuchamos a nosotros mismos. En el silencio es donde la mente puede por fin organizar lo que el ruido ha dejado disperso, donde las intuiciones emergen sin interferencias, donde sientes, casi físicamente, la diferencia entre lo que quieres de verdad y lo que el mundo te ha convencido de que debes querer. En el mundo de hoy, el silencio es un acto de rebeldía. Apagar el teléfono durante 1 hora no es desconectarse, es reconectarse con algo más fundamental. Salir a caminar sin auriculares, sin podcast, sin nada que llene el espacio sonoro, puede ser una de las prácticas más transformadoras que puedas incorporar a tu vida.
porque en ese silencio, el universo no te habla con voz dramática, te habla con la voz más tranquila y más precisa que existe, la tuya propia. Un diario puede ser también ese espacio, no un diario de productividad ni de planificación, sino un espacio donde simplemente vuelcas lo que hay dentro sin juzgarlo ni organizarlo. A veces lo que escribes en esas páginas te sorprende, te dice cosas que sabías, pero que el ruido constante no te dejaba reconocer. Ahora mira todo lo que hemos recorrido juntos, la mente en reposo que piensa mejor, el control que al soltarse te devuelve el poder real, la gratitud que no es sentimentalismo sino tecnología mental, la atracción que no es magia sino coherencia entre estado interno y acción, la atención como el recurso más valioso del siglo, el sueño que siembra mientras descansas, la mañana que programa el día antes de que empiece, la visualización que activa el cerebro antes de que el cuerpo actúe, la respiración que te devuelve el centro en segundos, y el silencio, ese gran maestro que nunca grita pero siempre tiene razón. Ninguno de estos principios requiere dinero, ninguno requiere tiempo que no tengas. Lo que requieren es algo más escaso en la vida moderna, la disposición a detenerte, a mirar hacia adentro antes de lanzarte hacia afuera, a confiar en que la calma no es debilidad, sino la base desde la que se construye todo lo que vale la pena. El lago sereno refleja el cielo con claridad. El lago agitado no refleja nada. Y tú, en este momento, tienes la capacidad de elegir cuál quieres ser. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó en ti, si hubo una sola idea que te hizo pensar de manera diferente, escríbelo en los comentarios. No para mí, sino para ti. Porque escribir lo que sientes es el primer paso para convertirlo en algo real. Suscríbete si quieres que sigamos explorando juntos estos territorios donde la filosofía, la neurociencia y la experiencia humana se cruzan. Y revisa los otros vídeos que te recomendamos, porque este es solo el comienzo de una conversación que puede cambiar muchas cosas. Nos vemos en la próxima.